En Radio Intereconomía, Visión Global, con Manuel Tortajada. Estamos a punto de llegar a las 10 de la noche, a las 9 en la Comunidad Canaria. Saludamos en Londres a don Gonzalo Cañete de Soto. Gonzalo, muy buenas noches. Don Manuel, muy buenas noches, ¿cómo está? Encantado de saludarle. Don Gonzalo Cañete de Soto es analista y ejecutivo de cuentas de Suscope. Arranca una nueva semana, lo hace siguiendo los avances del pasado viernes, sin referencia en Estados Unidos. Hoy celebran el Día del Presidente, pero con interesantes movimientos en Asia. ¿Ha cambiado algo el panorama de la semana pasada, donde se vivieron momentos de pánico, de ventas muy nerviosas, al arranque de esta semana, Gonzalo? Bueno, pues depende, porque si nos fijamos en el ámbito fundamental, ¿hay algún cambio en el terreno macro de resultados, noticias o posturas de instituciones que haga cambiar el panorama? Creo que no lo hay, creo que está claro, porque si cabe incluso lo que es un despiste por parte de la Reserva Federal del Banco Central Europeo, lo hemos dicho en otras ocasiones, y creo que mientras no se defina claramente cuál es la dirección que toma las instituciones monetarias, pues cuanto más dudas siembran, más incertidumbre o más interferencia crean en el mercado de divisa, y por extensión y efecto cascada en todo el resto de mercados. Si se refiere a las subidas que hemos tenido hoy, mi más sincera opinión, creo que esto es un efecto rebote de las bajadas de la semana pasada. De hecho, como dicen algunos, rebote del gato muerto, ¿no? Porque es cuando vemos esos gaps que se hacen, abrimos con una apertura de gap sobre los gráficos y automáticamente el mercado tiende a ir corrigiéndola. Pues no, pues estará por ver si la corregimos, pero mi opinión es sencillamente eso. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Breta español, francamente, yo creo que 8.200 o incluso 8.400 será una zona de tope. Me cuesta mucho creer que salgamos de esta sencillamente porque la semana viene en positivo, y es más, estaría por ver qué va a ocurrir con China, porque sigo pensando que la bolsa china todavía no hemos visto todo y que puede ser bastante negativa la traída que tenga la bolsa china, que no me meto en decirle niveles técnicos porque creo que más de uno diría, no, es una exageración, ¿no? Pero francamente, la figura que vimos en Shanghái creo que puede ser dejar un panorama bastante bajista de nuevo a la renta variable en China, y por lo tanto lastrar al resto de mercados. Alguna cuestión positiva sí señalaría. El índice dólar, creo que después de este rifirrafe prácticamente desde el primer trimestre del 2015, que vimos una evolución bastante clara, quizá muy agresiva del dólar, que se fortaleció con bastante decisión. Desde entonces hemos tenido vaivenes dentro de la propia divisa madre, que es el dólar, y creo que en este caso pues va siendo hora de que recuperemos algo de terreno o se fortalezca después de las bajadas que hemos ido viendo. El mercado me da la razón, pero yo creo que a lo mejor podemos esperarlo, básicamente porque no me fijo en las divisas, me fijo en el índice dólar, y creo que a lo mejor tendremos una vuelta hacia los 103 puntos, índice dólar, lo cual traería una relación bajista en eurodólar, alcista en dólar yen, por ejemplo, y sobre todo traería recuperación y oxígeno a la renta variable europea, si es que el tema bancario queda claro dentro de la Unión Europea y Mario Draghi deja de tirar, por decirlo así, bombas de humo, ¿no? Con el tema de las decisiones que toma con respecto a la banca y demás. Bueno, hoy de momento ha animado la cotización. Es cierto que no hay referencia en Wall Street y que también viene con avances del mercado del petróleo. Pero los mensajes son tranquilizadores, tanto los presidentes del Ecofin, del Eurogrupo, como los de hoy de Draghi, ¿o no? Pues no sé qué decirle yo, porque serán tranquilizadores porque es lo que espera escuchar el mercado, pero no son en tanto en cuanto no vemos que entre en el contexto del mercado en general. O sea, lo que no es tranquilizador es que la postura que tenga él sea hacer un guiño hacia el movimiento de tipos en Europa, cuando desde el punto de vista macroeconómico vemos que estamos lejos de cumplir expectativas o resultados que lo puedan justificar, de modo que al final se convierte la política monetaria en algo totalmente desvirtuado. Es decir, en el sentido de que la Reserva Federal subió los tipos, bueno, de acuerdo, para ello han tenido que presentar a regañadientes cifras de crecimiento muy concretas. Europa creo que está por ver que consiga justificar esa subida de tipos. No hay más que ver el nivel de empleo que hay en Europa, no hay más que ver el riesgo de deflación que teníamos a la vuelta de la esquina hace bien poco, y el petróleo, francamente, el repunte que está teniendo creo que es algo también
muy efímero. Creo que hacia los 30,50 probablemente llegará el rebote, pero no más allá, y que muy probablemente veamos cómo vuelve una corrección y vuelve a haber unas bajadas en el petróleo, porque francamente creo que el tema del crudo, y esto daría también para un comentario durante otro programa o algún monográfico que haga usted sobre el tema del crudo es un tema muy político y de geopolítica. Está muy intervenido, la encrucijada está en Siria, al fin y al cabo, que es donde se decide este enfrentamiento entre bloques, y creo que estamos viendo perfectamente cómo la tensión aumenta. Turquía, Arabia Saudita, sabemos de sobra de quién reciben soporte Turquía y Arabia Saudita, y vemos además a quién se enfrentan Turquía y Arabia Saudita, que es el otro bloque, es el bloque asiático, que es Rusia, que es China, apoyando a Siria e Irán. Entonces creo que del terreno geopolítico está por ver cómo se va a desenvolver, pero la semana pasada la cerramos con bombardeos de la artillería turca a terreno sirio, a brigadas kurdas, y Arabia Saudita comentó también al fin y al cabo finalizó con el envío decisivo de tropas a Turquía preparadas para lo que se sospechaban que pueda ser en algún momento una invasión del norte de Siria, y ver cómo eso se resuelve. Por lo tanto, no es que dé un panorama negativo, es que respecto a los mercados creo que nos están dando un poco de efecto ilusorio, un poco de droga, y nos están cantando una nana con lo que dice Draghi, porque rebota el mercado, la banca se pone contenta por las palabras de Draghi, pero francamente no resuelven los riesgos que tiene derivados el Deutsche Bank, no resuelven los niveles de cotización de 2009, por qué hemos llegado hasta esos extremos, y desde luego tampoco estoy hablando de que deba ir con una política de QE, porque desde luego está visto que las inyecciones de liquidez siempre han derivado en nuevas burbujas cada vez más monstruosas, así que lo que se tendrá que replantear el sector financiero a nivel mundial en algún momento de la historia será una reestructuración del modelo de negocio, pero por lo demás, pues bueno, creo que el panorama, por resumirlo mucho, creo que será ese. Estamos viendo un rebote alcista, pero durará poco, en mi opinión. Creo que el crudo volverá a sorprendernos y volverá a bajar, llegar a los 30,50. Espero en algún caso, en un medio plazo, un fortalecimiento del dólar, que entonces sí equilibraría los mercados. Movimientos muy volátiles en los principales indicadores. La FED tiene en estos momentos parte de la decisión respecto a lo que puedan hacer los mercados. Lo digo con los tipos, porque la semana pasada hablaba incluso de ponerlos en negativo. Sin embargo, pues parece que parte del mercado lo que está pidiendo es que se regrese a la política de subida de tipos de interés, ¿no? Que sean los datos macroeconómicos los que sustenten la decisión final de Janet Yellen. Sí, yo creo que la Reserva Federal en este caso tiene dos cuestiones que hacer. Uno, mantener la postura que decidieron, sea cual sea, sencillamente por mostrar un mensaje de fortaleza y de liderazgo en el mercado mundial, que es lo que hace falta ahora mismo, y que se recupere confianza en el dólar. Pero, segundo punto, los factores que sembran incertidumbre son, bueno, la semana pasada veíamos una semana, al final de la semana anterior, veíamos a Obama celebrando una pérdida del 5% del nivel de paro en Estados Unidos, pero al mismo tiempo veíamos cómo se anunciaba el nivel de despidos de enero. Se había multiplicado 218% la tasa de despidos en enero, y veíamos cómo Walmart anunciaba el cierre de cientos de tiendas, que al fin y al cabo Walmart es un símbolo de recuperación de empleo económico en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que, aunque soy escéptico con los datos macro de Estados Unidos, creo que la Reserva Federal debe mantener una postura fuerte y debe seguir con lo que decidió hacer, que es el subir los tipos, porque en ese caso lo más importante sobre todo no es la Reserva Federal, no es el Banco Central Europeo, no es ni siquiera la banca, es el propio dólar, que recupere la hegemonía del dólar, que es la divisa occidental y la divisa mundial, y en todo caso el mercado sabrá qué atenerse. El problema es que la incertidumbre lo que está causando es que no sepamos ni siquiera con quién estamos, dónde colocamos la billetera, la colocamos a un lado o al otro de entre dos bandos, ¿no? China, Asia y Estados Unidos. Don Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Suscote, gracias por ayudarnos a entender e interpretar con visión global la evolución de los mercados en el arranque de esta semana. Les deseo una feliz noche. A usted, Manuel, un placer.